Durante aquella fatídica cena, mi nuera gritó: «O le das tu habitación a mis padres o recoges tus cosas y te vas». No discutí ni rogué. Simplemente me levanté y me fui. Una semana después, me encontraba saludando desde la ventana de mi oficina frente a su casa. Y eso fue apenas el comienzo de mi venganza. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El silencio en el comedor se sentía deliberado. Lo noté en cuanto crucé la puerta principal de la casa en Oak Street esa tarde de febrero, un tipo de quietud que no proviene de la falta de palabras, sino de la decisión consciente de no hablar. La espalda de Gertrude estaba hacia mí cuando entré. Se movía entre la cocina y la mesa del comedor con un enfoque exagerado, colocando los platos y los cubiertos con la precisión de alguien actuando frente a una audiencia. 6 cubiertos, los conté 2 veces. «Buenas noches, Gertrude», dije. Ella ajustó un tenedor, enderezó una servilleta. Sus hombros se tensaron, pero no se giró. Coloqué mi abrigo en el perchero y me dirigí hacia el comedor. Bey ya estaba sentado, mirando algo invisible en su plato vacío. Mi hijo levantó la mirada apenas al entrar, logró media sonrisa y volvió a bajar la vista. «¿Nos sentamos?», dije mientras sacaba la silla frente a él. «Hola, papá», su voz apenas cruzó la mesa. Gertrude pasó junto a mí con un tazón de servir, lo suficientemente cerca para que oliera su perfume, pero lo suficientemente lejos como para que la distancia pareciera intencional. Colocó el tazón con más fuerza de la necesaria. «La cena casi está lista», anunció al comedor, no a mí, sino a la sala, pensé. Había vivido en esta casa durante 3 años, en la pequeña habitación del primer piso junto al pasillo. 3 años navegando por los cambios de humor de Gertrude, aprendiendo cuándo hablar y cuándo el silencio era más útil. Aquella noche se sentía diferente. El aire tenía peso. Sonó el timbre. La cara de Gertrude se transformó. La línea tensa de su boca se curvó en una sonrisa brillante mientras corría a abrir. Escuché voces en la entrada, alegres, fuertes, familiares. «Llegamos», tronó la voz de un hombre por el pasillo. «Qué hermosa casa tienen», agregó una mujer, con voz empalagosa de entusiasmo. Clarence y Dorothy Webster aparecieron en el umbral del comedor, arrastrando maletas con ruedas. Los padres de Gertrude. Yo no sabía que venían. Clarence era un hombre corpulento, con cabello ralo, adoptando la postura confiada de quien está acostumbrado a ser bien recibido. Dorothy igualaba su volumen, aunque no su tamaño, extendiendo los brazos hacia Gertrude para un abrazo. «Espero que no les moleste que aparezcamos sin avisar». Clarence soltó el asa de la maleta y se frotó las manos. «No habrá problema por un par de semanas», dijo Gertrude. «¿Un par de semanas?». Miré a Bey, quien estudiaba su plato con concentración intensa, como si el patrón de la porcelana tuviera respuestas a preguntas que no podía formular en voz alta. «Por supuesto que no, papá». Gertrude besó la mejilla de su padre, luego la de su madre. «Estamos tan felices de tenerlos aquí». Dorothy se acomodó en una silla, alisando su vestido. La habitación de huéspedes de los Henderson era simplemente imposible. «Ese colchón, Clarence, ¿recuerdas? Terrible», asintió Clarence, tomando el asiento en la cabecera de la mesa, el que Bey usualmente ocupaba. Bey no protestó. «Les dijimos que encontraríamos otra solución». «¿Otra solución?», pensé mientras observaba a Gertrude moverse alrededor de la mesa, sirviendo primero a sus padres, luego a Bey, luego a sí misma. Mi plato permanecía vacío. «Irving, pasa las papas», dijo Gertrude sin mirarme, «cuando termines». No había tomado nada aún. El tazón estaba en el centro de la mesa, al alcance de su mano. Comimos con conversación fragmentada. Clarence dominaba la charla, contando historias de su club de bridge y una disputa con la asociación de propietarios. Dorothy puntuaba su relato con afirmaciones y detalles adicionales. Gertrude reía en los momentos adecuados, hacía preguntas de seguimiento, cumplía su papel de hija atenta. Bey y yo éramos espectadores. Terminé la comida en mi plato,
aunque no podría decir qué sabor tenía. La tensión me envolvía el pecho, dificultando la deglución. De repente, Gertrude se levantó de golpe, su silla raspando el suelo. Cruzó los brazos y me enfrentó directamente por primera vez esa noche. Irving, mis padres necesitan una habitación adecuada. Su voz tenía el filo de una orden, no de una petición. La del primer piso es perfecta para ellos. ¿La habitación del primer piso? ¿Mi habitación? Gertrude, ahí vivo yo, dije, manteniendo la voz serena. Sus palabras cortaron el resto de la conversación en la mesa. Clarence se movió incómodo en su silla. Dorothy miró a su hija con algo parecido al orgullo. Bey dejó el tenedor a medio camino hacia su boca. Hijo, lo llamé. Bey dejó el tenedor con precisión. Sus ojos se cruzaron con los míos por un instante antes de desviarse. Quizá podamos encontrar una solución. Ya la encontramos, replicó Gertrude, elevando la voz. Mis padres necesitan esa habitación. Tiene baño propio. Está en el primer piso. Madre, susurré. Irving, continuó Gertrude. No puede estar subiendo escaleras todo el día. Hay una habitación de huéspedes arriba, dije. Con baño en el pasillo. Gertrude golpeó la mesa con la palma. Los cubiertos saltaron. Mis padres no van a deambular por el pasillo con camisón. Se merecen algo mejor que eso. Miré de nuevo a Bey, mi hijo, a quien crié y ayudé de maneras que Gertrude ni siquiera conocía. Él examinaba sus manos, girándolas como si las descubriera por primera vez. ¿Nos sentamos? Le dije suavemente. Abrió la boca, la cerró, tragó. Gertrude llenó el silencio. Esta es también mi casa, Irving. En realidad es más mía que... Se detuvo, pero la implicación quedó flotando entre nosotros. Me levanté. El raspado de mi silla fue el sonido más fuerte en el repentino silencio. Ya veo, dije. Con permiso. Mis piernas me llevaron con paso firme hasta mi habitación. Detrás de mí, escuché la voz de Gertrude con un triunfo inconfundible. Finalmente, algo de cooperación. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé en el centro del pequeño espacio. La habitación contenía mi vida en miniatura. Una cama, una cómoda, un sillón de lectura junto a la ventana, libros en la mesita, una foto enmarcada de mi difunta esposa en la cómoda. María, desaparecida hacía 5 años. Abrí el armario y saqué mi maleta. El cuero estaba suave por los años de viajes de negocios cuando trabajaba como consultor financiero. Cuando tenía mi propia casa, mi propio espacio, mi propia vida. Coloqué la maleta sobre la cama y comencé a empacar. No de manera frenética, no con ira o dolor nublando mis movimientos. Cada prenda la doblaba con cuidado. Camisas, pantalones, calcetines enrollados en pares ordenados. Organizaba los artículos de tocador en una pequeña bolsa, envolvía la maquinilla de afeitar, aseguraba los tapones de perfumes y medicinas. Desde la puerta podía escuchar sus voces. Los Webster hablaban alegres, sin darse cuenta. Esta habitación será perfecta, Clarence, dijo Dorothy. Mucho mejor que la horrible habitación de huéspedes de los Henderson. Gertie siempre nos cuida, respondió Clarence. Pausé. Un suéter en mis manos. Algo frío y claro se asentó en mi pecho. No era ira. La ira quema rápido y se consume. Esto era diferente, hielo sobre agua profunda. Sólido, inquebrantable, útil. Continué empacando. Cerré la maleta. Me senté al borde de la cama, la mano aún sobre el asa. Los sonidos de celebración llegaban filtrados desde la puerta. Risas, pasos, el arrastre de muebles siendo mentalmente reorganizados. Mi habitación ya era de ellos. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Lo suficiente para que la luz a través de la ventana pasara de gris a carbón. Lo suficiente para que las voces se desvanecieran en murmullos lejanos. Lo suficiente para que los recuerdos surgieran con claridad fotográfica. Hace casi 4 años, exactamente 4 años.
Recordé la cara de Dwayne cuando me llamó, la voz temblorosa mientras explicaba la notificación de ejecución hipotecaria. El banco había iniciado el proceso. Iban a perder la casa. Gertrude estaba histérica, dijo. Él no sabía qué hacer. Conduje esa misma noche. Me senté en esta misma mesa del comedor mientras Dwayne extendía los papeles frente a mí, documentos sellados con fechas límite y terminología legal. $180,000 para cancelar la hipoteca por completo. No puedo pedirte esto, papá, dijo Dwayne, pero sus ojos tenían esperanza desesperada. Escribí el cheque a la mañana siguiente, lo llevé al banco yo mismo, vi cómo se transfería el saldo de mi cuenta a la suya, borrando años de pagos perdidos y deudas acumuladas de un solo golpe. Dwayne lloró de verdad, de pie en el estacionamiento del banco, agarrando mi hombro. Te pagaré. Lo juro, papá. Cada centavo. Le dije que no se preocupara. La familia ayuda a la familia. Pero había más, ¿verdad? Los recuerdos vinieron más rápido, una cascada de fechas y cantidades. Mi mente financiera las catalogaba automáticamente, incluso mientras trataba de enmarcarlas como regalos y no deudas. $15,000 para su boda. Gertrude quería la recepción en aquel resort en Sedona, con vistas a las Rocas Rojas y el servicio de barra premium. El salario de Dwayne no alcanzaba. Lo cubrí. $8,000 para el coche de Gertrude cuando la transmisión de su viejo sedán murió. Quería el modelo nuevo, con asientos de cuero y sistema de sonido mejorado. Organicé la compra, $1,200 al mes durante 3 años, solo para ayudar con los gastos. Papá, solo para gastos, decía Dwayne. Comida, servicios, seguro, los costos mensuales que devoraban su salario. Configuré transferencias automáticas. Ni siquiera lo pensaba ya. El dinero fluía de mi cuenta a la suya, constante como un río. Saqué el teléfono, abrí la app del banco, revisé meses y años de historial de transferencias. Ahí estaban, filas ordenadas, cada una etiquetada con el nombre de Dwayne, evidencia de mi generosidad documentada con precisión digital. Lo dejé sobre la cama con cuidado. Desde la puerta, la voz de Dorothy llegó clara. Necesitaremos cortinas diferentes, Clarence. Estas son demasiado oscuras. Tal vez algo en color crema. Como quieras, querido. La respuesta de Clarence fue indulgente, cómoda. Estaban midiendo mi habitación para sus muebles, planeando cortinas, acomodándose. Me levanté la maleta de la cama. El peso era manejable. Siempre había vivido con sencillez, a pesar del dinero que María y yo habíamos acumulado durante los años juntos. $2,80 millones en cuentas de inversión, propiedades pagadas, una jubilación cómoda. Vendí mi casa hace 3 años, cuando María murió. El lugar se sentía demasiado grande, demasiado vacío sin ella. Dwayne sugirió que me mudara con ellos. Solo hasta que veas que sigue, papá, dijo. Acepté, pensando que temporal se volvería cómodo, pensando que familia significaba seguridad. Me equivoqué. Abrí la puerta del dormitorio. El pasillo se extendía ante mí, familiar y extraño a la vez. Caminé hacia la puerta principal, maleta en mano, pasos firmes sobre el piso de madera que había ayudado a restaurar el verano pasado. Dwayne apareció de la cocina, materializándose frente a mí con la incomodidad de quien ha estado esperando justo fuera de la vista. Papá, su voz se quebró ligeramente. Tal vez podemos arreglar algo. Puedes tomar la habitación de huéspedes de arriba y está bien, hijo. Lo miré directamente, que viera lo que quisiera en mi rostro. Me las arreglaré solo. Él extendió la mano hacia mí, luego la retiró. Es solo por un par de semanas. Se irán. Desde la cocina, la voz de Gertrude sonó con desprecio casual. Dile que la cena está en el refrigerador si quiere. Sin despedidas, sin reconocimiento de que me iba con la maleta en la mano, de que algo fundamental acababa de fracturarse. La mano de Dwayne cayó a su costado. Caminé más allá de él, abrí la puerta principal y salí a la noche de febrero. El frío me golpeó la cara, agudo y clarificador.
Me quedé bajo la luz del porche, formando nubes con el aliento, y saqué el teléfono para llamar un taxi. El conductor llegó en 15 minutos. Un hombre joven, de unos 30 años, con gorra de los Raiders y un rostro lo suficientemente amable. —¿A dónde, caballero? —preguntó mientras me acomodaba en el asiento trasero. —Al Hampton Inn en MC Dow. Arrancó desde la acera. Observé la casa desaparecer en el espejo lateral. Luces cálidas en las ventanas. La casa que ayudé a salvar. La familia a la que apoyé. ¿Se muda? —preguntó el conductor, ojos fugaces en el espejo retrovisor. —Sí. ¿Día difícil? Consideré la pregunta. Iluminador. No insistió en más detalles y se lo agradecí. Condujimos en silencio por calles que conocía bien, pasando por el parque donde empujé a Adbey en los columpios hace 30 años, pasando por la tienda de la esquina donde María y yo comprábamos el periódico los domingos. El vestíbulo del Hampton Inn ofrecía un confort genérico, alfombra neutra, obras de arte insípidas, el tipo de espacio diseñado para no incomodar a nadie. Hice el registro rápidamente, tomé la tarjeta de la recepcionista, quien no hizo preguntas, y subí en el ascensor hasta el 3er piso. La habitación estaba limpia e impersonal, típica disposición de hotel, una cama con edredón verde, un escritorio, un televisor montado en la pared y un baño con miniaturas de artículos de tocador. Coloqué mi maleta en el soporte y me senté al borde de la cama. El espejo frente a mí reflejaba mi imagen, un hombre de 67 años, con pantalones de vestir y camisa abotonada, aún erguido, aún compuesto. Me veía igual que esa mañana, pero algo había cambiado debajo de la superficie. Pensé en el rostro de Adbey mientras pasaba junto a él. La culpa estaba ahí, sí, pero también un alivio. Alivio porque lo había hecho fácil para él, porque me había ido en silencio y no había tenido que enfrentarse realmente a su esposa. Pensé en la voz triunfante de Gertrude, finalmente algo de cooperación, como si mi cumplimiento fuera el orden natural de las cosas, como si yo fuera un inconveniente a manejar en lugar del hombre que había salvado su casa, financiado su boda y sostenido su estilo de vida durante años. Pensé en los Webster, ya discutiendo las cortinas de mi habitación, ya cómodos en el espacio que había ocupado durante 3 años. El aire acondicionado del hotel zumbaba, un ruido blanco constante. Me recosté en la cama, todavía vestido, manos cruzadas sobre el pecho. El techo tenía esas pequeñas protuberancias que parecen preferir los hoteles. Las estudié a la luz tenue de la lámpara de noche. Les di todo, pensé. La casa, la boda, el auto, los cheques mensuales, y esta noche me daban claridad. Era hora de actuar. Mi teléfono marcaba las 11:47 de la noche. En algún lugar de la ciudad, los Webster se acomodaban en mi antigua habitación, y Adbey yacía junto a Gertrude, probablemente mirando al techo como yo. Pero mientras sus pensamientos giraban en culpa y evasión, los míos se afilaron con precisión. Por primera vez en 3 años, me sentía libre. A la mañana siguiente, pedí café en el vestíbulo y esparcí mis documentos sobre el escritorio de la habitación. Todo estaba en silencio, salvo el zumbido del aire acondicionado y algún paso ocasional en el pasillo. Había traído más que ropa al empacar. La costumbre de 40 años como consultor financiero me había enseñado a mantener mis registros críticos organizados y accesibles. Pasé la semana haciendo lo que mejor sabía, analizando activos, calculando riesgos y planificando estrategias. Mi cuaderno de cuero permanecía abierto junto a la laptop, el mismo que llevaba desde 1985. Páginas de cifras manuscritas, números de cuentas, direcciones de propiedades. Siempre había preferido escribir los números importantes a mano. Obligaba a la atención cuidadosa, los hacía concretos, no simples abstracciones digitales. Primero documenté todo sistemáticamente. Ahorros para la jubilación, $520.000 en 3 cuentas. Portafolio de inversión, $890.000 en una mezcla diversificada de acciones y bonos, cuidadosamente balanceado según mi edad y tolerancia al riesgo. Certificados de depósito y bonos del Tesoro, $340.000, seguros y predecibles. Luego las propiedades, 2 unidades de alquiler en Tempe,
compradas hace 20 años cuando el mercado había caído. Ambas renovadas inicialmente por mí. Cambié accesorios y pisos, aprendí fontanería y electricidad con manuales y contratistas pacientes. Valor combinado actual, $580.000. Generaban $3.400 al mes, casi sin esfuerzo de mi parte. Buenos inquilinos, ingresos estables, liquidez, cuentas corrientes y de ahorro, $470.000. Escribí el total al pie de la página, lo rodeé 2 veces, $2.800.000. Mi pensión añadía $4.200 al mes. Sumando ingresos por alquiler, obtenía $7.600 mensuales sin tocar el capital. Me recosté, bolígrafo en mano, estudiando las cifras. 40 años de inversión cuidadosa, 40 años construyendo seguridad. María y yo habíamos sido prudentes, estratégicos. Nos habíamos retirado cómodamente, viajado modestamente, vivido bien sin extravagancias. Bey pensaba que yo era solo otro anciano viviendo de la seguridad social, agradecido por una habitación en su casa. Mi teléfono vibró. Apareció el nombre de Bey en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. 1 minuto después, la notificación sonó. Lo reproducí en altavoz mientras continuaba trabajando. Papá, su voz tembló. Mira, Gertie estaba estresada con sus padres. Tal vez exageramos. Llámame. Lo borré sin responder. 3 días después, conduje hacia Tempe. La ruta era familiar, 30 minutos entre tráfico de Phoenix, pasando centros comerciales y barrios residenciales, hasta el área donde estaban mis propiedades, en lotes contiguos. El primer inquilino, Marcus, lavaba su auto en la entrada. Se enderezó al verme, sonrió con calidez genuina. Señor Hill, no lo veía desde hace meses. ¿Todo bien? Solo vengo a revisar, respondí. Me acerqué, inspeccionando la pintura exterior, el estado del techo. ¿Cómo está el calentador de agua? Pregunté. Perfecto desde que lo reemplazaste el año pasado, dijo Marcus, secándose las manos con los jeans. No hacía falta que vinieras, habría llamado si algo estaba mal. Lo sé. Quería ver el lugar de todos modos. Revisé ambas unidades minuciosamente, caminando por los interiores con permiso de los inquilinos, grifos, sellos de ventanas, interruptores de luz. Las propiedades estaban sólidas, bien mantenidas, requerían gestión mínima y generaban ingresos estables. Esa noche, de regreso en el hotel, me senté en el escritorio con la calculadora, corriendo escenarios, que podía liquidar rápido, que debía permanecer invertido, cuanto podía permitirme para mi plan. La claridad que sentí la primera noche se agudizó con cada día. Creé una hoja de cálculo. Cada dólar que había dado a Bey y Gertrude documentado con fechas y propósitos, $180.000 para la hipoteca, $15.000 para la boda, $8.000 para el auto, 36 pagos mensuales de $1.200 durante 3 años, $43.200. Total transferido, $246.200. $250.000 entregado libremente a la familia en quien confié, a un hijo que permaneció en silencio mientras su esposa exigía que me fuera, a una nuera que me dijo que empaquetara mis cosas con triunfo en su voz. Cerré la laptop y miré por la ventana. El estacionamiento se extendía abajo, autos en filas ordenadas bajo las luces de la calle, gente ordinaria viviendo vidas ordinarias, probablemente sin imaginar que entre ellos se sentaba un hombre planeando una venganza elegante. El jueves por la tarde, el banco me devolvió la llamada. Señor Hill, dijo la representante, profesional, ligeramente preocupada. He revisado su solicitud. Mover esta cantidad de dinero tomará unos días. ¿Todo bien? Todo bien, respondí, con voz tranquila y amable. Estoy haciendo una inversión. ¿Qué tan rápido pueden procesarla? De 3 a 5 días hábiles para la cantidad total. ¿Puedo preguntar qué tipo de inversión? Bienes raíces. Ah, su tono se alivió. Bien, respetable, sensato. Podemos agilizar si es necesario. Ha sido un cliente valioso por años.
El cronograma estándar está bien. Al final de la semana, me senté en la habitación con un bloc lleno de notas, no garabatos enfadados, sino planificación estratégica calma, listas de requerimientos, cálculos de costos y plazos de ejecución. Aprendí algo importante esos 7 días. La ira de la primera noche, la claridad fría, se había transformado en algo más refinado, más útil. No quería herirlos. Quería que vieran, que entendieran lo que habían desperdiciado, que reconocieran su error con absoluta precisión, inevitable. El primer paso se cristalizó, mostrarles que no era un anciano indefenso que podían desechar. Mostrarles que tenía recursos que jamás imaginaron. Mostrarles las consecuencias. Me paré junto a la ventana, mirando hacia Oak Street, aunque no podía verla desde allí. En algún lugar de la ciudad, en la casa que había salvado de la ejecución hipotecaria, los padres de Gertrude dormían en mi antigua habitación. Bay yacía junto a su esposa, probablemente sintiéndose culpable, pero sin hacer nada. Volví al escritorio, tomé mi cuaderno, revisé la cifra rodeada una vez más. La casa frente a la suya estaba en venta desde hacía 3 semanas. Había notado el cartel durante los años que viví allí, observándolo resistir la lluvia y el sol, esperando al comprador adecuado. Sabía exactamente dónde empezar. Al día siguiente, dejé el Hampton Inn y conduje la ruta familiar hacia Arcadia. El vecindario se veía igual, árboles maduros bordeando las calles, casas retiradas del pavimento, jardines frontales con plantas desérticas y rocas decorativas. Conocía cada giro, cada cruce. Oak Street apareció frente a mí. Reduje la velocidad, dejé pasar una camioneta y continué a ritmo casual. La casa de Bay estaba a la izquierda, el sedán blanco de Gertrude visible en la entrada, luces encendidas en la cocina. Alguien estaba en casa. No me detuve. Simplemente mantuve la velocidad constante, como cualquier otro conductor pasando por allí. Pero la vi directamente enfrente de su casa, la señal de madera con letras Burdeos, Sonorin Realty. La había notado antes, pero nunca le presté atención. Ahora parecía brillar con posibilidad. Estacioné 3 casas más abajo, saqué el teléfono y fotografié el cartel, haciendo zoom en el número y guardándolo de inmediato en mis contactos. Desde mi parabrisas, podía ver ambas casas. La de Bay a la izquierda, la casa que había salvado. La de la derecha, una casa más grande de 2 pisos, construida en los años 60, con un amplio porche delantero y jardín maduro que necesitaba poda. Pintura ligeramente desgastada en los marcos de las ventanas, estructura sólida pero con detalles estéticos descuidados. La distancia entre ambas, unos 30 metros. Llamé al número. Sonorin Realty, ¿en qué puedo ayudarle? Una voz femenina, agradable y profesional. Estoy interesado en la propiedad de Oak Street. ¿Sigue disponible? Sí, señor. Le conecto con Margaret Collins, la agente de ventas. Una breve pausa, luego otra voz. Hola, soy Margaret. Señorita Collins, mi nombre es Irving Hill. Estoy interesado en visitar la propiedad de Oak Street. ¿Sigue en el mercado? Sí, sonó genuinamente complacida. ¿Está disponible esta tarde? Puedo reunirme a las 2. Perfecto. Pasé las horas siguientes en una cafetería de Camelback Road, revisando los registros de la propiedad en mi teléfono. La casa estaba listada en $685.000. 4 dormitorios, 3 baños, 223 metros cuadrados, construida en 1967, propiedad de los Carlson, quienes se mudaban a California por trabajo. A la 1:45 volví a Oak Street y estacioné frente a la casa. Exactamente a las 2, un Lexus plateado apareció detrás de mí. Una mujer emergió, de poco más de 50 años, vestimenta profesional, paso confiado. Señor Hill, extendió la mano. Soy Margaret. Gracias por venir con tan poco aviso. Su apretón de manos fue firme. Llevaba una carpeta de cuero y llaves, moviéndose con la eficiencia de quien ha hecho esto cientos de veces. Aprecio su flexibilidad, dije, señalando hacia la casa. Busco algo específico.
Veamos si esto encaja. Ella desbloqueó la puerta y se apartó para dejarme entrar primero. El interior olía levemente a desocupación, ese aroma particular de una casa entre ocupantes. Pisos de madera ligeramente rayados, pero recuperables. Sala a la izquierda con chimenea de ladrillo, comedor a la derecha. Los propietarios la mantuvieron bien, dijo Margaret. Criaron a 3 hijos aquí. Necesita actualizaciones cosméticas, pero la estructura es excelente. La seguí por toda la casa. Cocina con gabinetes originales, anticuada pero funcional, sala familiar con vista al patio trasero, dormitorios con espacio adecuado y closets, baños con azulejos que gritaban remodelación de los años 80. Luego me mostró el salón delantero, antes sala de estar de los propietarios anteriores. Margaret abrió la puerta, revelando un espacio de unos 4.5 por 3,6 metros, con estanterías empotradas en una pared, piso de madera y, en la pared frontal, una ventana panorámica que casi ocupaba todo el ancho. Me acerqué directamente a ella. Desde el vidrio, tenía vista despejada a la casa de Edbey y Gertrude, la sala, la cocina e incluso el pasillo que llevaba a la habitación del primer piso, mi antigua habitación. Puse las manos en los bolsillos y sentí que algo encajaba. La pieza final, la ironía perfecta. Excelente luz natural, dijo Margaret detrás de mí. La vista es interesante, mi voz cuidadosamente casual. ¿Qué distancia hay entre las casas? Unos 30 metros. Es un vecindario amigable. La gente se conoce. Recorrí las estanterías, tocando la madera. Son originales de 1967, confirmó. Me acerqué al otro lado, midiendo mentalmente dónde colocaría un escritorio, directamente frente a la ventana, mirando hacia la casa de Edbey. ¿Los propietarios tienen prisa por vender? Pregunté. Margaret afinó levemente su tono profesional, como alguien reconociendo a un comprador serio. Se mudan por trabajo. Prefieren un cierre rápido. Con efectivo, 2 semanas, tal vez 10 días si las inspecciones salen bien. Precio de venta $685.000, pero los Carlson son razonables. No buscan negociar otros $20.000. Asentí lentamente, aunque ya había decidido. Necesito pensar en la oferta, pero la ubicación me conviene. Recorrimos el resto de la casa. Hice observaciones sobre plomería y electricidad, pregunté por la antigüedad del techo, revisé el garaje, preguntas profesionales de alguien que sabe qué buscar. Al regresar al salón delantero, me detuve junto a la ventana otra vez. Margaret permaneció en la puerta, dándome espacio, dejándome tener el momento. Desde allí, una figura se movía en la cocina de Edbey. Gertrude, llevando algo del refrigerador a la encimera, riendo, la cabeza hacia atrás, hablando con alguien fuera de mi vista. ¿Tiene familia en la zona, señor Hill? Preguntó Margaret en voz baja. Mi hijo vive cerca. Esa es parte de la atracción, respondí. Algo cruzó por su expresión. Percibió un matiz que yo no había controlado del todo, pero era demasiado profesional para insistir. Es un buen vecindario para la familia, dijo simplemente. Caminamos de regreso hacia la puerta principal. Margaret me entregó su tarjeta de presentación junto con una hoja detallada con información de la propiedad. Piénsalo bien, dijo. Llámame si tienes alguna pregunta en cualquier momento. Me quedé de pie en el porche después de que se marchara, mirando la casa y luego, al otro lado de la calle, la casa de Edbey. La distancia era perfecta. El ángulo era perfecto. El simbolismo era perfecto. Volví a mi auto, encendí el motor, pero no me fui de inmediato. Me quedé allí, con las manos sobre el volante, mirando ambas casas, la casa donde me habían desechado y la casa desde donde establecería mi nueva posición. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Edbey. Papá, por favor, llámame. Silencié la notificación y me alejé de Oak Street, ya planificando mi próxima llamada a Margaret Collins. Lo tomaré, dije a Margaret. Hagamos la oferta. Me estudió un momento, tal vez buscando alguna duda que no encontraría. ¿Qué cifra tenía en mente? 650.000 en efectivo,
cierre en 10 días. Sus cejas se levantaron. Eso está 35.000 por debajo del precio de venta. Y es en efectivo, con contingencias mínimas. Los Carlson quieren avanzar. Yo también. Nos reunimos en su oficina a la mañana siguiente. El espacio era profesional, escritorio de vidrio, arte abstracto en paredes crema, un ligero aroma a vainilla del difusor. Margaret extendió el contrato de compra sobre el escritorio, guiándome por cada sección con eficiencia. Firmé donde indicó, con la mano firme sobre la pluma. Cuando escribí el cheque del depósito de garantía, $50.000, Margaret observó sin hacer comentarios, pero noté que registró la facilidad con que lo hacía. Ninguna vacilación, sin llamadas para verificar fondos, solo un número escrito con mi letra cuidadosa. Enviaré esto de inmediato, dijo. Según su cronograma, espero tener respuesta pronto. Me llamó 3 horas después. Estaba revisando estados de inversión en mi habitación de hotel cuando sonó el teléfono. Señor Hill, su voz llevaba entusiasmo genuino. Aceptaron. Precio completo, cierre en 10 días. Rara vez veo vendedores tan motivados. Excelente, dije, dejando la pluma. Envíame el papeleo. Tendré mi banco listo. Enviaré todo por correo electrónico en 1 hora. El proceso avanzó más rápido de lo que incluso Margaret esperaba. La inspección de la casa ocurrió 2 días después. Un hombre meticuloso de unos 50 años recorrió la propiedad con una cámara térmica y una libreta, documentando problemas menores, típicos de una casa construida en 1967. Cimientos sólidos, dijo, haciendo anotaciones en la cocina. Algunos detalles cosméticos, desgaste típico. ¿Planea remodelarla para venderla? No, planeo quedarme. Lo seguí hasta el estudio. ¿Cómo está la integridad de la ventana en esta oficina? Examinó la ventana panorámica, recorriendo el marco con la mano. Estas ventanas son relativamente nuevas, reemplazadas hace unos 5 años. Doble vidrio, eficiencia energética, en excelente estado. Asentí, satisfecho. La vista permanecería despejada. Mientras se procesaba la compra, contraté un equipo de renovación. El capataz se reunió conmigo en la propiedad un martes por la tarde. Un hombre fornido llamado Carlos, con 20 años de experiencia y reputación por trabajo rápido y de calidad. ¿Quiere que todo esto esté listo en 5 días? Revisó mi lista. Pintura nueva en toda la casa, pisos restaurados, luminarias actualizadas, herrajes de baño nuevos. Estoy pagando tarifa premium por rapidez. ¿Puede hacerlo? Carlos calculó mentalmente, moviendo ligeramente los labios. Necesitaremos 2 equipos. Costará extra. Está bien. La oficina es prioridad. Lo llevé al estudio y le señalé la ventana. Paredes gris carbón aquí. Profesional, no residencial. Quiero las estanterías restauradas y muebles. Escritorio de roble, silla de cuero, iluminación adecuada. ¿Quiere que parezca una oficina ejecutiva? Exactamente. Cotizó $28.000 por todo el trabajo. Acepté sin negociar. Durante la semana siguiente visité la casa diariamente, observando cómo transformaban los interiores anticuados en espacios limpios y modernos. Tonos neutros en habitaciones y salas. Pisos de madera restaurados a un tono miel rico. Pero la oficina recibió atención especial. Paredes gris carbón que daban profundidad, ventana panorámica como punto focal, estanterías restauradas con poliuretano fresco. El escritorio de roble llegó al 4.º día. Construcción sólida, diseño clásico, lo suficientemente grande para trabajar cómodamente. La tripulación lo colocó donde indiqué, a 3 pies de la ventana, ligeramente inclinado a la izquierda. Perfecto. El 25 de marzo llegó con cielo despejado y temperatura templada. Margaret me recibió en su oficina para la firma final. Más documentos, más firmas, llaves intercambiadas. Felicidades, señor Hill, dijo, entregándome 2 copias de llaves en un aro simple. Bienvenido de nuevo al vecindario. Acepté con una leve sonrisa. Gracias, Margaret.
Ha sido muy profesional. Ella dudó un momento y luego preguntó, si no le importa que lo pregunte, ¿por qué esta casa específicamente? La ubicación, respondí, mirándola directamente. Punto, y la vista, un destello de comprensión cruzó su rostro, pero no insistió. Nos dimos la mano y conduje directamente a Oak Street. La casa se sentía diferente con la posesión. Mía ahora. Cada habitación, cada ventana, cada línea de visión cuidadosamente planeada. Recorriendo la casa lentamente, palpando paredes, probando interruptores, confirmando que todo el trabajo se había realizado según mis especificaciones. En la oficina, me paré frente a la ventana. Al otro lado, la casa de Dwayne lucía igual que siempre. El coche de Gertrude en la entrada, cortinas abiertas en la sala, mi antiguo dormitorio visible en la planta baja, ahora la habitación de los Webster, a 30 yardas de distancia, lo suficientemente cerca para ver claramente y para ser visto. Mudarse tomó 1 hora. Vivía modestamente durante 3 años. Todo lo que poseía cabía en mi coche, una maleta de ropa, una caja de libros, mi laptop y archivos. El resto llegó con la entrega de muebles, la silla de cuero para la oficina, cama, colchón, esenciales de cocina. Colocaba todo yo mismo, meticuloso con la ubicación. El escritorio quedó exactamente donde quería, orientado para la vista óptima. La silla, de cuero suave, ergonómica, frente a la ventana. La laptop al lado izquierdo del escritorio, archivos y blocs de notas a la derecha. Me senté y probé la disposición. Perfecta. Desde la ventana, tenía visión completa de la sala, cocina y pasillo de Dwayne. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje. Me mudé a una casa nueva. Si me necesitas, estoy cerca. Enviado. El mensaje se mostró entregado de inmediato. 30 segundos después, leído. Esperé. No llegó respuesta. Apoyé el teléfono y abrí mi laptop. La luz de la tarde atravesaba la ventana, iluminando el escritorio de roble. Al otro lado, veía movimiento en su cocina. Alguien pasando, aunque no distinguía quién. Abrí una carpeta Manila y comencé a revisar documentos que había organizado durante mi estancia en el hotel. Registros financieros, escrituras, documentación de préstamos, cronología de cada dólar transferido a Dwayne y Gertrude a lo largo de los años. Fase 1 completa. La casa comprada, la posición establecida, el escenario listo. Ahora verían. Levanté la vista de los documentos y miré de nuevo al otro lado de la calle. La luz de la cocina se encendía. Alguien preparaba la cena. La vida continuaba normalmente en la casa que había salvado para una familia que me había descartado. Volví a mis archivos, pluma en mano, tomando notas en los márgenes. Planificación estratégica, metódica y precisa. El trabajo que había perfeccionado durante 40 años, ahora aplicado a un tipo de inversión diferente, con un retorno muy específico. A la mañana siguiente, preparé café en mi nueva cocina y lo llevé a mi oficina. La luz del amanecer llenaba la habitación con un dorado pálido. Me senté en el escritorio, abrí la laptop y comencé a trabajar en correos electrónicos. Al otro lado de la calle, la casa seguía oscura. Apenas las 7:30. Revisé portafolios de inversión, respondí a un colega sobre consultoría, organicé archivos en mi escritorio. A las 8:15 se encendieron las luces de su sala. Continué trabajando, atención en la pantalla, pero consciente periféricamente de los movimientos al otro lado de la calle. Alguien se acercaba a la ventana, una figura con bata, cargando algo. Gertrude, taza de café a medio camino de sus labios. Se congeló. La observé reconocerme, vi el exacto momento en que la comprensión la golpeó. La taza se detuvo, el cuerpo rígido, hombros echados hacia atrás. Me miró directamente a través de las ventanas, a 30 yardas de distancia. Dejé la pluma, mantuve contacto visual deliberado, levanté la mano en un saludo lento, medido. Amistoso, tranquilo, absolutamente en control. Gertrude dio un paso atrás de golpe. El café se derramó, oscura arcada en el aire, manchando su bata y el piso.
Abrió la boca, giró y desapareció de la vista. Segundos después, Bey apareció, todavía en pijama, el cabello despeinado. Gertrude lo arrastró hasta la ventana, señalando al otro lado. Pude verla hablar rápidamente, gesticular. Bey observó. Su rostro mostró confusión, luego reconocimiento, luego algo más complejo, incertidumbre mezclada con lo que parecía culpa. Saludé nuevamente, el mismo gesto medido. Bey levantó la mano automáticamente, un saludo torpe, antes de que Gertrude le bajara el brazo. Incluso a 30 yardas podía ver su furia, cabeza sacudiéndose, manos moviéndose en gestos bruscos y enfadados. Volví a la laptop, retomé la escritura. Que procesen, que reaccionen. Mi presencia constante, calmada, inexplicable, generaba presión. No podían ignorarme, no podían confrontarme sin aceptar lo que mi presencia significaba. Ya no era el padre desplazado, viviendo en su pequeño cuarto, agradecido por un espacio en su casa. Era un hombre con recursos, con propiedad, con posición, y estaba observando. La tarde se acercaba. Encendí la luz de la oficina mientras las sombras se alargaban. Al otro lado de la calle, sus ventanas brillaban cálidas. Los veía moverse por las habitaciones, Gertrude en la cocina, Bey por el pasillo, los Webster acomodados en la sala. Mi teléfono permanecía en silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje. Después de aquel intercambio matutino, abrí un documento preparado con un detalle de cada transacción financiera entre Bey y yo, fechas, montos, propósitos. $246.200, itemizado con precisión de auditoría. Desde la ventana, vi a Gertrude regresar a su puesto. Allí estaba, de pie, iluminada por las luces interiores, observándome. Levanté la vista del documento, encontré su mirada a distancia. No se movió, no saludó, solo observó. Volví a mi hoja de cálculo, resaltando entradas específicas, calculando intereses que podrían haberse generado, costos de oportunidad del capital desplegado sin retorno. Cuando levanté la vista otra vez, Bey se había unido a ella. Permanecieron juntos, siluetas contra la luz cálida, conversando silenciosamente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Bey. Deberíamos hablar. Lo leí, lo consideré y respondí. Cuando estés listo para hablar de verdad, ya sabes dónde encontrarme. Lo vi leerlo frente a la ventana, mostrarlo a Gertrude. La vi reaccionar, hombros tensos, cabeza sacudiéndose enfáticamente. La noche se adentraba. Sus luces permanecían encendidas. Las mías también. Organicé archivos, preparé documentos, senté las bases para conversaciones que llegarían. Porque llegarían. La curiosidad y la confusión los impulsarían, pero yo marcaría los términos. Controlaría el momento. Cerca de las 9, me levanté, me estiré, fui a la ventana, apoyé la mano en el marco y miré directamente hacia su casa. Gertrude estaba de nuevo allí, observando. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. Me pregunté qué estaría pensando, qué teorías elaboraba sobre mis motivaciones, planes y propósito al posicionarme de manera tan deliberada frente a su hogar. Que se pregunten, que se preocupen. Volví a mi escritorio, abrí otra carpeta. Mañana comenzaría la siguiente fase. Esta noche dejaría que mi presencia se asentara en su conciencia, una realidad ineludible, una incógnita que no podrían borrar. La casa estaba silenciosa a mi alrededor. Mi casa, mi posición, mi estrategia desarrollándose exactamente como lo había planeado. A través de la ventana, podía ver su silueta en la ventana de su hogar. Me estaba observando y yo la observaba a ella. Saqué mi bloc de notas y comencé a escribir apuntes para mañana. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas. Me instalé en mi nueva rutina. Las mañanas comenzaban con café en mi escritorio, la ventana enmarcando mi vista del vecindario despertando. Revisaba correos electrónicos, portafolios de inversión, consultaba sobre proyectos de planificación financiera que había asumido de forma remota, trabajo profesional que mantenía mi mente aguda y mi agenda ocupada.
Por las tardes, mantenía mi jardín, recortaba setos, barría la entrada y saludaba a los vecinos que paseaban a sus perros. El señor Patterson, a 3 casas de distancia, se detuvo para presentarse, dándome la bienvenida a Oak Street. Le agradecí, mencioné que tenía familia cerca y mantuve la conversación breve y cordial. Me convertí en alguien ordinario, un residente más. Nada amenazante en un hombre de 67 años cuidando sus rosas. Al otro lado de la calle, observaba sus rutinas. Gertrude salía al trabajo cada mañana a las 7:45. Bay se iba 15 minutos después, y los Webster se movían por la casa, visibles a través de las ventanas, acomodándose en un hogar que no era suyo. Un martes por la tarde, vi al cartero cruzar hacia su casa, y observé a Bay abrir la puerta y firmar un sobrecertificado. Lo abrió en el umbral, al principio con calma, luego su cuerpo se tensó. Esperaba esa reacción. 20 minutos después, desde mi ventana, lo vi sentado en la mesa de la cocina, sosteniendo la carta con ambas manos, leyéndola nuevamente. Gertrude apareció y se la arrebató. Incluso a 30 metros podía ver cómo cambiaba su expresión. Confusión, luego ira. Robert Chen había hecho un trabajo impecable. La carta era precisa, profesional, devastadora. Una demanda formal de reembolso de $80,000 documentados como préstamo, con evidencia de mis registros bancarios donde había anotado el pago como préstamo a hijo a ser devuelto. La ley de Arizona reconoce los acuerdos de préstamo verbales respaldados por evidencia documental. Había mantenido registros meticulosos, correos donde Dwayne mencionaba que eventualmente pagaría, notas contemporáneas sobre la transacción, memos bancarios escritos para fines fiscales. Evidencia quizás débil, pero suficiente para presentar una demanda legítima y, más importante, suficiente para generar problemas costosos. Al día siguiente, consultaron un abogado. Aprendí esto más tarde por Dwayne. $300 por hora solo para escuchar que Irving Hill tenía fundamentos para reclamar. No eran fundamentos sólidos, explicó su abogado, pero suficientes para requerir defensa. Entre $15,000 y $25,000 en honorarios legales para luchar un caso que podrían ganar. Podrían. 2 días después de recibir la carta, los vi cruzar la calle hacia mi casa. Lo había esperado. Tenía el café listo, de hecho. Prensa francesa sobre la encimera, tazas preparadas. Sonó el timbre. Abrí la puerta con calma. «¿Venimos, Gertrude?», dije, haciéndome a un lado. «Pasen». Entraron con incertidumbre. Los ojos de Gertrude recorrían mi sala como catalogando pruebas. El mobiliario era mínimo pero de calidad. Sofá de cuero, sillón de lectura, mesa de café de roble, líneas limpias, organizado, profesional. «Tomen asiento». «¿Café? No estamos aquí por café», dijo Gertrude, aún de pie. «Estamos aquí por esa ridícula carta». De todos modos, serví 3 tazas y las llevé a la mesa. Me senté en la silla frente a ellos. «Con gusto hablamos, aunque cualquier asunto sustantivo debe pasar por mi abogado». «Papá, por favor», intervino Dwayne, inclinándose hacia adelante, manos entrelazadas. «¿Podemos arreglar algo? Podemos solucionarlo como familia». «Por supuesto que podemos arreglarlo», dije, agregando crema a mi café y revolviendo despacio. «La información de mi abogado está en la carta. Él estará feliz de discutir los términos». Gertrude golpeó la mesa con la palma de la mano. «Somos tu familia». «Sí», la miré fijamente. «Lo son». El silencio se extendió. Bay levantó su taza y la dejó sin beber. La cara de Gertrude se enrojeció, mandíbula tensa. «No puedes creer que vas a conseguir ese dinero». Su voz era cortante, pero escuché algo debajo, incertidumbre. «La ley decidirá». Tomé un sorbo de café. «No me preocupa el resultado. Documenté todo cuidadosamente. Pero los procesos legales toman tiempo, tiempo costoso. Las implicaciones se asentaban entre nosotros como una tercera presencia. Incluso si ganaran, los costos los devastarían». Sus ahorros, modestos en el mejor de los casos,
se evaporarían en honorarios, y yo podría sostener la batalla legal indefinidamente. Esto es una locura. Gertrude se levantó de golpe. Estás demandando a tu propio hijo por dinero que te dimos hace años. Dinero que presté, respondí, tranquilo, con la certeza de que sería devuelto. Mis registros son claros. Tus registros, escupió ella. Planeaste esto, sentado en nuestra casa todos esos años, planeando. No respondí. Dejé que su ira llenara el espacio. Bey también se levantó y tocó su brazo. Gertie, vamos a... No, se apartó. Tu padre ha perdido la razón. Esto es acoso. Es una reclamación legal legítima. Me puse de pie y me dirigí a la puerta. Si lo consideras acoso, tu abogado puede abordar eso en el tribunal junto con todo lo demás. Bey me miró en la puerta, pálido. Papá, ¿por qué haces esto? Lo miré, viendo la confusión, el dolor, la pregunta que aún no entendía su propia respuesta. Me pediste que dejara mi hogar, dije en voz baja. Lo hice. Ahora estoy cuidando de mis propios intereses. Habla con mi abogado, Bey. Se retiraron lentamente. Gertrude avanzando con furia, Bey detrás, hombros caídos. Cerré la puerta con firmeza. Volví a mi oficina, me senté en el escritorio, vi cómo cruzaban la calle de regreso a su casa. A través de la ventana, podía ver a Gertrude gesticular con brusquedad, a Bey encorvarse más. Abrí una carpeta en mi escritorio, etiquetada con mi letra ordenada, fase 2. La presión legal se acumularía lentamente, como interés compuesto, pero había otras palancas que mover, otros ajustes que hacer. Les había dado todo libremente durante años. Era hora de ver cómo manejaban la vida sin ello. Mi teléfono vibró, un mensaje de Bey. Por favor, no hagas esto. Lo leí 2 veces y dejé el teléfono boca abajo. A través de la ventana, su casa brillaba con luz interior contra la tarde que caía. Sombras se movían adentro, la rutina diaria de una familia bajo presión que aún no comprendía completamente. La demanda era teatro, importante, pero teatro al fin. El verdadero trabajo era más sutil, más completo. Abrí mi app bancaria en la computadora, revisé transferencias programadas. Encontré el pago mensual a Bey, $1,200, configurado automáticamente el primero de cada mes durante los últimos 3 años. Mi dedo se posó sobre el botón de eliminar. $43,200 que les había dado solo para cubrir gastos, dijo Bey cuando lo configuramos. Comida, servicios, seguros, pequeños gastos acumulados. Dejaron de considerarlo ayuda. Empezaron a tratarlo como algo esperado, parte del paisaje financiero, invisible como el aire. Hice clic en eliminar, confirmé la cancelación. La pantalla se actualizó. No había transferencias programadas. Cerré la computadora y miré de nuevo al otro lado de la calle. Todas las luces estaban encendidas. Los Websters, visibles en la sala, acomodados cómodamente en el sofá. Bey y Gertrude en la cocina, todavía hablando, discutiendo por su lenguaje corporal. Una familia bajo asedio, empezando a sentir las paredes cerrarse. Tomé mi taza de café, aún tibia. La tarde se prolongó, silenciosa y metódica. Mañana notarían los otros cambios, el apoyo ausente que habían dado por sentado, los vacíos financieros que habían sido cubiertos silenciosamente durante años. Que ellos cuenten los costos. Que hagan las cuentas. La justicia requiere paciencia y precisión. El 1 de mayo llegó. Observé mi app bancaria confirmar lo que ya sabía. Ninguna transferencia a la cuenta de Bey. El pago programado durante 36 meses simplemente no se procesó. Al otro lado de la calle, me imaginé a Bey en la mesa de la cocina, rodeado de facturas, calculadora en mano, intentando cuadrar números que de repente no daban. No tuve que imaginar por mucho tiempo. 3 días después, al atardecer, lo vi moverse por la casa con tensión visible. Hablaba con Clarence Webster en la sala, conversación cuidadosa y cautelosa. La respuesta de Clarence era expansiva, despectiva.
Dorothy se unió, animada, cómoda. Los Websters llevaban 4 meses instalados. Su semana o 2 se había convertido en ocupación permanente. 2 bocas adicionales que alimentar. Servicios aumentando. Agua duplicada. Los padres de Gertrude acomodados en mi antigua habitación como si hubieran comprado acciones de la propiedad. Lo que había sido inconveniente se volvía imposible. Una semana después, vi a Gertrude en su entrada, teléfono en mano, caminando en círculos estrechos. Incluso desde mi ventana podía leer su ira en los movimientos, gestos bruscos, postura rígida. Cortó la llamada abruptamente, se quedó un momento mirando el teléfono y luego lo arrojó contra la puerta del garaje. Aprendí después, mucho después, lo que había pasado, una tarjeta rechazada en un restaurante. Gertrude había salido a almorzar con una colega, alcanzó su billetera y vio al cajero intentar cobrar 2 veces antes de disculparse en silencio. Límite alcanzado, humillación pública. Llamó a Adbey entre lágrimas que se volvieron rabia. Tu padre nos ha cortado, gritó. ¿Sabías que nos enviaba dinero todos los meses? Y ahora se detuvo. Las facturas que siempre habían sido manejables, de repente no lo eran. $1,200 al mes, un número que parecía modesto aislado, creó un vacío que sintieron de inmediato. Comida comprada a crédito, gasolina aplazada, pequeños lujos eliminados, por encima de todo, los honorarios legales. La consulta había costado $900. Un anticipo requeriría $15,000, dinero que no tenían, dinero que yo había eliminado efectivamente de su ecuación. Un jueves por la tarde, a finales de mayo, vi a Adbey cruzar la calle hacia mi casa. Lo esperaba. Café listo, misma prensa francesa, misma preparación cuidadosa. Sonó el timbre. Abrí la puerta. Bey. Pasa. Lucía agotado, círculos bajo los ojos, camisa arrugada, la presión de múltiples problemas visible en su postura. Lo llevé a la sala, señalé el sofá, serví café en las tazas que había dispuesto. Lo aceptó con ambas manos, como si necesitara el calor. Papá, estamos luchando. Su voz era tranquila, tensa. Lo legal, las facturas. ¿Podemos arreglar algo? Tal vez puedo pagarte a plazos. Me senté frente a él, mi taza calentando mis manos. Bey, tengo 67 años. Me quedan quizás 20 buenos años, si tengo suerte. Pasé 40 años construyendo seguridad, ahorrando, invirtiendo, planificando para la jubilación de María y mía, y luego solo para mí tras su fallecimiento. No puedo seguir regalando. Pero somos familia. Su desesperación era cruda, sin filtros. Sí, y las familias deberían tratarse con respeto. Lo miré a los ojos. Cuando necesitaba un lugar para vivir, tu esposa me dio un ultimátum: empacar mis cosas o abandonar mi habitación. ¿Lo recuerdas? Apartó la mirada. Recuerdo que no dijiste nada. No hiciste nada. Te observé empacar y marcharte. Lo siento. Debería haberme enfrentado a ella. Sí, deberías, asentí. Ahora hago lo que debí hacer hace años. Cuidar de mí mismo, proteger lo que construí, asegurarme para el tiempo que me queda. Se sentó, taza a un lado, manos entrelazadas. Tiene que haber algo que podamos hacer, alguna manera de solucionarlo. Habla con mi abogado sobre un plan de pago. Robert Chen tiene mi autoridad completa para negociar términos. Mi voz calmada, firme, sin ser cruel. ¿Quieres decir que no ayudarás? Quiero decir que no puedo. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré su casa, la vida que había financiado, la seguridad que había proporcionado, la familia que me había descartado. Les di todo libremente, Bey, la casa cuando estabas a punto de perderla, tu boda, el auto de Gertrude, dinero mensual durante años. Nunca pedí nada a cambio. Solo pedí respeto, un lugar en mi hogar, y cuando eso se volvió inconveniente, fui prescindible. Se levantó también, manos a los lados. No fue así. Si fue así, dije con firmeza. Los padres de tu esposa han vivido en tu casa durante 4 meses. ¿Les cobras renta?
¿Les pides contribuir en la compra de alimentos? ¿Les exiges ceder espacio por conveniencia de otros? No respondió. Porque son familia. Porque la familia ayuda a la familia. Me dirigí a la puerta y la abrí. Yo también era familia, hasta que dejé de ser útil. Se detuvo en el umbral, dudó. No sé cómo arreglar esto. Descubre lo que valoras, por lo que estás dispuesto a luchar, a quien merece tu lealtad. Mantén esto en mente. Cuando sepas las respuestas, tal vez podamos hablar de nuevo. Hasta entonces, habla con mi abogado. Se marchó lentamente. Lo vi cruzar la calle, manos en los bolsillos, cabeza baja, hombros cargando un peso que había evitado demasiado tiempo. Cerré la puerta y volví a mi ventana de oficina. Al otro lado, las cortinas se movían. Sombras se desplazaban tras el vidrio. Gertrude lo recibió en la puerta, probablemente exigiendo saber qué había dicho, si había accedido a ayudar. Me senté en mi escritorio, la taza de café todavía caliente tras haber servido a Adbey. Un recordatorio físico de nuestro encuentro, padre e hijo separados por las consecuencias. Ninguno lo había querido, pero ambos lo habían creado. Esta era la parte más difícil, verlo sufrir, sabiendo que yo era el instrumento de ese sufrimiento. Pero era necesario. Tenían que comprender que las acciones tienen consecuencias, que el peso de sus decisiones debía sentirse, que el irrespeto tiene un coste y que incluso la familia tiene límites. Abrí mi laptop, revisé el archivo etiquetado como Fase 2, notas sobre los próximos pasos, cálculos de puntos de presión, cronograma de la estrategia continuada. A través de la ventana, las luces de su casa brillaban contra la tarde que caía. Podía ver movimiento dentro, figuras desplazándose por las habitaciones, la coreografía de una familia en crisis. Hace 4 meses, me había sentado en esa casa, en su mesa de cena, me habían dado un ultimátum, empaqué mis pertenencias y me fui con dignidad silenciosa. Ahora estaba en mi propia casa, en una habitación diseñada para observarlos, ejecutando un plan basado en paciencia y precisión, y en la certeza de que la justicia a veces requiere causar dolor. Tomé un sorbo de café. Ya tibio, pero aún bebible. Mañana la presión continuaría. Las facturas seguirían llegando. La amenaza legal seguiría presente. Los Websters continuarían ocupando espacio y consumiendo recursos, y yo seguiría allí, observando, esperando, asegurándome de que sintieran cada gramo de lo que habían hecho. Justicia triste. Eso era esto. No triunfo, no victoria, solo la corrección necesaria de un desequilibrio que había quedado sin desafiar demasiado tiempo. Julio trajo calor y presión. Observé cómo ambos aumentaban al otro lado de la calle. La primera grieta visible apareció un jueves por la mañana. Estaba en mi escritorio revisando correos cuando vi a Adbey en la mesa de la cocina, visible a través de nuestras ventanas. Miró la pantalla de su computadora por un largo momento, luego alcanzó su teléfono, escribió algo, lo dejó, lo volvió a tomar. Su lenguaje corporal contaba la historia antes de conocer los detalles. Hombros encorvados, manos recorriendo su cabello repetidamente, la postura de alguien tomando decisiones que duelen. Supe más tarde que había cancelado sus vacaciones. Una semana en San Diego, planeada para mediados de julio. $6,000 ya pagados en depósitos no reembolsables. Había mirado el botón de cancelar, respirado hondo, clicado, visto llegar el correo de confirmación. Esa noche, vi a Gertrude llorar en la mesa de la cocina. Veía a su lado, sin tocarla, solo sentado en el espacio entre la comodidad y el agotamiento. El coche apareció en su entrada 2 días después. El sedán de Gertrude, el más nuevo, con asientos de cuero que yo les había ayudado a comprar años atrás. Un cartel de se vende hecho a mano en la ventana, pidiendo $18,000, aunque el coche valía $22,000. Precio de desesperación. Se vendió en 48 horas. Observé al comprador llegar, probar el auto, regresar con el efectivo. Vi a Gertrude entregar las llaves con movimientos rígidos, como alguien que se desprende de algo más que un simple transporte. Se quedó en la entrada después de que el comprador se fue, mirando el espacio vacío donde su coche había estado.
Los Webster seguían allí, 5 meses desde esa cena de febrero. Su presencia había evolucionado de inconveniencia a crisis. 2 personas adicionales consumiendo comestibles, servicios, espacio. 2 personas más que no aportaban nada salvo expectativas. A mediados de julio, vi otra escena desarrollarse. Bay en la sala con Clarence y Dorothy. Sus gestos eran cuidadosos, apologéticos. Clarence se levantó de golpe, su lenguaje corporal irradiando ofensa. Dorothy se llevó la mano a la garganta. Salieron de la habitación. En menos de 1 hora, estaban empacando. Observé cómo cargaban su coche a la mañana siguiente. Maletas, cajas, las posesiones acumuladas de 5 meses de ocupación. Gertrude estaba en el porche, abrazándose a sí misma, los hombros temblando. Bay en la puerta, expresión inescrutable. Sin abrazos de despedida, sin promesas de visitar pronto. Los Websters se fueron sin mirar atrás. Gertrude se volvió hacia Bay en cuanto desaparecieron. No escuché las palabras, pero pude ver la furia, señalando, gesticulando, moviendo la boca rápidamente. Bay permaneció allí hasta que algo cambió. Su postura se enderezó, las manos alzadas, palmas hacia afuera, firmes, no defensivas. Entonces discutieron de verdad. Las voces subieron lo suficiente para atravesar las ventanas, las paredes, los 30 metros hasta donde yo los observaba. Cayó una lámpara. Vi la sombra a través de la cortina. Se cerró una puerta. Luego, silencio. Pasaron horas. Las luces se encendieron al llegar la noche. Los vi en habitaciones separadas. Bay en la cocina, Gertrude arriba, la distancia física entre ellos visible incluso desde mi ventana. A la tarde siguiente, vi a Bay salir de su casa y cruzar la calle hacia la mía. Su paso era lento, deliberado. Había perdido peso, noté. La ropa le colgaba, la tensión visible en cada movimiento. Abrí la puerta antes de que tocara. Papá, su voz ronca, cansada. ¿Podemos hablar? Me hice a un lado, lo dejé entrar, lo conduje a la sala donde habíamos hablado antes, durante esa conversación en la que intentó negociar, buscar una salida fácil. Esta vez se sentía diferente. La energía era distinta, algo fundamental había cambiado. Se sentó en el sofá, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas, manos entrelazadas, mirando al suelo un largo momento antes de hablar. Papá, lo siento. Las palabras llegaron suaves, claras. Lo siento mucho. No debí dejar que ella te tratara así. Era tu casa. Pagaste nuestras deudas. Nos ayudaste constantemente y te echamos como si no fueras nada. Esperé. Lo dejé continuar. He sido débil. Levantó la vista, ojos rojos pero directos. La dejé controlar todo. Tenía miedo al conflicto, así que te sacrifiqué a ti. Estuvo mal. Sí, dije simplemente, estuvo mal. ¿Podemos arreglar esto? Esperanza y desesperación se mezclaban en su voz. Quizá, dije, pero en otros términos. Él asintió de inmediato. Lo que necesites, dime. Yo renuncio a la demanda. Empecé, vi el alivio inundar su expresión. Pero la ayuda financiera termina permanentemente. No más transferencias mensuales. No más fondos de emergencia. No más red de seguridad. Está bien, dijo sin dudar. Tienes 38 años, Bay. Tienes buen salario. Eres capaz. Tú y Gertrude pueden construir su vida sin depender de mi dinero. Lo haremos, su voz firme. Tenemos que hacerlo. Ya lo veo. Hay una condición más, me incliné. Gertrude necesita disculparse. No contigo, conmigo, cara a cara, por cómo me trató. Su mandíbula se tensó. Hablaré con ella, dijo. No quiero una disculpa forzada que no signifique nada. Tiene que reconocer lo ocurrido. Eso no se negocia. Se quedó en silencio un momento, procesando, luego asintió lentamente. Está herida ahora. Ambos lo estamos.
Pero tienes razón. Cuando esté lista, genuinamente lista, podremos avanzar. Hasta entonces, todo sigue igual. Bey se levantó, extendió la mano. La estreché. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Nunca lo hice. Solo dejé de permitir que me dieras por sentado. Se dirigió a la puerta, se detuvo, apoyando la mano en el marco. Papá, voy a enmendar esto. Cueste lo que cueste. Espero que sí, hijo. Cerré la puerta tras él, regresé a la ventana de mi oficina y lo vi cruzar de nuevo hacia su casa, con los hombros más rectos que al llegar. Apareció Gertrude por la ventana. Se enfrentaron en la cocina. Ella negó con la cabeza, se dio la vuelta. Él habló, hizo que ella se detuviera. Seguían conversando cuando la oscuridad cayó y cerraron las cortinas. Me recosté en mi escritorio, mano sobre la taza de café. La conversación había sido necesaria. Los términos estaban claros. Ahora era el turno de Gertrude. Mi hijo finalmente me escuchaba, entendía. Pero Gertrude, esa sería la verdadera prueba. Los días siguientes fueron más tranquilos. Esperé a ver si Bey cumpliría su promesa. Retomé mis trabajos de consultoría, contacté a antiguos clientes, asumí 2 proyectos pequeños. El trabajo me hacía sentir bien, con propósito. Mi oficina se convirtió en lo que había querido, un espacio profesional, no solo un puesto de observación. Llegó a finales de agosto, martes por la mañana, cálido y despejado. Revisaba proyecciones financieras cuando vi movimiento por la ventana, Bey y Gertrude saliendo juntos de su casa, cruzando la calle hacia la mía. Su mano sobre el codo de ella, no arrastrándola, sino guiándola, apoyándola, insistiendo. La postura de Gertrude, rígida, brazos cruzados, mandíbula tensa, cada línea de su cuerpo irradiando resistencia. Llegaron a mi puerta. Observé por la ventana mientras Bey le hablaba en voz baja. Ella negó con la cabeza, respiró profundo. Sonó el timbre. Abrí. Estaban en el porche. Bey firme, Gertrude conteniéndose apenas. Papá, dijo Bey, Gertrude tiene algo que decir. Gertrude guardó silencio. Brazos cruzados, defensiva. Un largo momento pasó. Pude ver la batalla interna en su rostro, orgullo contra necesidad, ira contra agotamiento. Luego, entre dientes. Siento cómo te traté. Estuvo mal. Las palabras eran mecánicas, forzadas, pero estaban ahí. Acepto tu disculpa, dije simplemente. Se sorprendió. Eso es todo. Ven. Me hice a un lado. Entraron, Gertrude mirando mi casa como si la viera por primera vez. Líneas limpias, espacio organizado, la evidencia de un hombre que había construido algo sustancial sin su ayuda ni conocimiento. Nos sentamos en la sala. Recogí mi teléfono de la mesa de café. Llamaré a mi abogado ahora para retirar la demanda. Recibirán confirmación en un día. Bey exhaló lentamente. Gracias, papá. Llamé a Robert Chen y puse la llamada en altavoz. Robert, Irving Hill. Necesito que presentes los papeles de desestimación del caso Dewey Hill hoy, por favor. ¿Estás seguro? Su voz profesional, pero curiosa. Estoy seguro. Envíame los documentos para firmar. Entendido. Los presentaré antes del cierre de la jornada. Coloqué el teléfono. Estaba hecho. Papá, empezó Bey, pero entiende, continué, firme, las cosas son diferentes ahora. No daré ayuda financiera. Ni ahora ni en el futuro. Gertrude abrió la boca, Bey sobre su brazo, suave pero insistente. No. Ella se detuvo, cerró la boca. Tras una pausa, más suave. Entendemos. Bien. Ambos son personas capaces. Pueden construir su propia vida, basada en lo que ganan, no en lo que pueden extraer de otros. Bey también se levantó. ¿Podremos visitarte en el futuro? Consideré, quizá a su tiempo. Veremos cómo se desarrollan las cosas. Caminamos hacia la puerta.
Bey se detuvo, emoción cruzando su rostro. Papá, me alegra que me enseñaras esto, aunque doliera. Algunas lecciones deben doler para importar. Se fueron. Los observé cruzar de nuevo hacia su casa, más juntos que al llegar, no tomados de la mano, pero lado a lado. Pequeño gesto, pero significativo. Regresé a mi escritorio, abrí la laptop, revisé el correo. Robert, he estado pensando en volver a consultoría a tiempo parcial. Nada exigente, solo algunos clientes selectos. Ahora tengo un excelente espacio de oficina y extraño el trabajo. ¿Sigues en contacto con la cuenta Peterson? Saludos, Irving. Envié el mensaje y me recosté. A través de la ventana, su casa parecía tranquila. La noche se acercaba, las luces se encendían una a una. Pasó una semana. Me asenté en nuevas rutinas. Los proyectos de consultoría me mantenían ocupado. El café de la mañana en mi escritorio se trataba de trabajo, no de vigilancia. Miraba su casa ocasionalmente y volvía a mis cálculos y proyecciones. Esa tarde, martes, finales de agosto, me senté en mi escritorio mientras el sol se ponía sobre Phoenix. El cielo se tornó ámbar y rosa, pintando el vecindario con luz cálida. A través de la ventana vi a Bey y Gertrude en la mesa de la cocina, conversando. Sin gritos, sin gestos dramáticos, solo dos personas aprendiendo a construir algo real. Se veían más pequeños sin mi dinero sosteniéndolos, más vulnerables, más humanos. Pero estaban allí, juntos, intentando. Había dado $4 millones a lo largo de los años, sin pedir reconocimiento ni respeto. Y cuando necesitaba algo simple, una habitación donde vivir, cortesía básica, me descartaron como un mueble inconveniente. Les mostré lo que costaba su comodidad, les hice sentir el peso de cada dólar que dieron por sentado, los forcé a elegir entre orgullo y supervivencia, y eligieron supervivencia, crecimiento, aunque renuentes. La disculpa de Gertrude no fue sincera, pero fue pronunciada, reconocida. Eso importaba más que la calidez. El reconocimiento importaba más que la reconciliación. Bey encontró su voz, aprendió a enfrentar a su esposa, asumir la responsabilidad de sus decisiones, comprender que la debilidad tiene consecuencias. Estarían bien. Financiera y humildemente limitados, sí, pero bien. ¿Y yo? Recuperé mi dignidad, mi respeto, mis límites establecidos y defendidos. La justicia no se trataba de destruirlos, sino de restaurarme. Volví a mi laptop. Llegó un correo de Robert, mi excolega. La cuenta Peterson sigue activa y preguntando por ti. Coordinemos una llamada. Bienvenido de nuevo. Sonreí, escribí confirmando reunión para la próxima semana. El cielo de Phoenix se oscureció hasta el púrpura y luego azul noche. Al otro lado de la calle, sus luces brillaban cálidas contra la noche. En mi oficina, mi propia luz se reflejaba en la ventana, creando una imagen doble, mi escritorio, mi espacio, mi futuro, sobre su casa. Levanté la taza de café. Todavía estaba caliente, todavía buena. Mañana empezaría con el proyecto Peterson. La próxima semana llamaría a otro cliente. El trabajo crecería gradualmente, a mi ritmo, bajo mis términos. Había pasado 6 meses enseñando una lección sobre respeto y límites, sobre la diferencia entre bondad y debilidad, sobre consecuencias. La lección estaba aprendida. La cuenta estaba saldada. Tenía 67 años. Probablemente me quedaban 20 buenos años, y los viviría con dignidad intacta, límites establecidos y la satisfacción silenciosa de haberme defendido cuando más importaba. Puse la taza de café, volví a mi trabajo. Afuera, el vecindario seguía su rutina nocturna. Adentro, estaba exactamente donde debía estar, en casa, independiente, restaurado. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.